medio de nuestras bocas. Quiero invitarle que vaya a la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 12 al 15. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Cuando usted lo tenga, puede ponerse en pie, si puede hacerlo, y nos confirma ahí con una palabra que ya lo tiene o un amén, para que todos juntos podamos leer esa bonita palabra que el Señor trae en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Lo leemos tal como está escrito en el nombre del Padre, Hijo y su Espíritu Santo, y nos dice así a la letra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Puede sentarse? Ya leímos esa palabra. Traigo un pensamiento, un tema, como usted lo quiera llamar: cómo vencer la tentación. La tentación es una atracción, es algo, una incitación, un impulso, una estimulación poderosa que nos incita a hacer algo que nos gusta, pero algo que nos va a llevar al fracaso, algo que nos va a llevar a ser desagradable ante los ojos de Dios. Hay diferentes tipos de tentaciones. Diciéndolo así en particular, podemos ser tentados en una comida que quizás el médico nos haya dicho que nos hace daño para nuestro cuerpo, o quizás nosotros hemos decidido hacer dieta para estar esbeltos. Esa es una tentación. Alguien que hace ejercicio y por algún motivo tuvo una fractura, pero como a él le motiva, a él le incita a hacer ese ejercicio, lo provoca esa tentación. También podemos decir, alguien que se vaya a una panadería y ve los postres, pero padece de problemas de diabetes, sería una tentación estar ahí en esa panadería, en esa cafetería, en esa repostería, sabiendo que no podemos comer ese delicioso postre. Así es la tentación. Hay muchos diferentes tipos de tentación, pero lo que yo quiero hablar en esta noche es la tentación de la carne, que muchos ya la hemos tenido. Nadie está exento a tener esa tentación de la carne. La tentación y la prueba es muy diferente, porque ahí Santiago nos habla de tentación y de prueba. La tentación proviene de Satanás, con el propósito principal de hacernos caer, de hacernos tropezar y quedar mal ante la gracia de Cristo. Y la prueba son circunstancias que Dios nos permite con el propósito de tener evidencia si en nosotros existe esa fe y que estamos aferrados y que tenemos esa fe inquebrantable. Nadie está exento, todos podemos tener tentaciones, pero la tentación no es que sea pecado, el pecado es que nosotros caigamos en esa tentación. Todos estamos propensos a caer en una tentación, pero el pecado es que nosotros caigamos ante esa tentación. Todos en algún momento hemos tenido una tentación de diferente índole. Y en esta hermosa noche quiero tratar cómo vencer la tentación. En primer lugar, teniendo una íntima comunión con nuestro Dios.
Si nosotros tenemos esa íntima comunión con nuestro Dios, la misma palabra nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros estamos ahí apegados a nuestro Dios, Él va a dar la salida ante esa tentación que le llegue como cristiano. Porque a todos nos va a llegar, a todos nos ha llegado en algún momento. Pero si nosotros tenemos esa íntima comunión con Dios, todo lo vamos a poder en Cristo. Si también la palabra del Señor lo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Y si nosotros estamos aferrados con Él, estamos ahí en esa intimidad con Él, todo lo vamos a poder y lo vamos a poder vencer en el nombre de nuestro Dios poderoso. La intimidad con Dios no nos deja fuera de la tentación, pero si nosotros estamos ahí en esa intimidad, Dios nos va a dar la salida, Dios va a proveer que nosotros sintamos estar siempre sometidos, buscándole y estar más apegados a nuestro Dios. Porque cuando vivimos en una intimidad con nuestro Dios, sabe que vamos a tener temor. Cuando nosotros tenemos ese temor, no vamos a hacer aquello que nos va a llevar a la muerte, que nos va a llevar al fracaso. Porque si nosotros caemos ante esa tentación, el resultado va a ser la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. En 1 Corintios 10:13, si usted quiere, léalo conmigo para que tengamos una referencia. 1 Corintios 10:13. Gloria a Jesús. 1 Corintios 10:13 y nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que Él nos va a permitir, pero Él nos va a ayudar para que nosotros podamos resistir esa tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo la vamos a vencer? Teniendo esa íntima comunión con nuestro Dios. También podemos citar ahí Santiago, epístola de Santiago en su capítulo 4 y verso 7, que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros estamos en esa íntima comunión con Dios, el Señor nos va a dar para poder vencer. Pero si usted, hermano, le está haciendo lado a esa tentación, le está haciendo ojos bonitos, vamos a caer ante esa tentación. Pero ¿cómo vamos a hacer para vencer esa tentación? Buscar, tener esa intimidad con nuestro Dios. Porque si nosotros estamos siempre sometidos, siempre buscándole a nuestro Dios en esa íntima comunión con Él, vamos a tener esa buena disponibilidad a la hora de caer en esa tentación y de rechazarla. También nos dice cómo vamos a vencer esa tentación. Vestidos de la armadura de nuestro Dios. Usted sabe que es un vestido con esa armadura. Los antepasados usaban ese vestido que era que tenían en su cabeza, tenía un escudo, traía todo, la lanza. ¿Pero para qué? Para cuando viniera el soldado a enfrentarse, él estaba preparado. Así tenemos que estar nosotros, preparados de esa vestidura, de la armadura de Dios. Tener esa armadura de Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desechándola. Porque cuando nosotros lo desechamos, vamos a estar listos para poder seguir adelante en el camino que Dios nos ha delegado y un día estar gozando con nuestro Padre Celestial. Sabe que la mayoría de las tentaciones ocurren en nuestra mente y en el corazón.
porque ahí es donde todo se maquina, en la mente, en el corazón, de ahí salen todos esos malos pensamientos, porque cuando nosotros estamos desocupadas, esa mente desocupada nos va a hacer caer en algo que no es para provechoso, algo que no es para bien. Recordemos que nosotros tenemos una lucha con huestes de maldad. Recordemos, amados hermanos, que si nosotros tenemos esa guerra, es una guerra espiritual y que no son carnales, sino que es espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para vencer esa tentación? Estar vestidos de esa armadura de nuestro Dios. Porque si nosotros estamos vestidos, vamos a estar preparados para vencer la tentación. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche nos grabemos, que aunque sea esa palabra, ¿cómo voy a vencer la tentación? Estando vestidos de esa armadura de Dios. ¿Sabe de que dice la palabra del Señor que cuando nosotros estamos con esa armadura, las tentaciones van a poder venir, pero Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a resistir esa tentación. Alejándolo del mal es otro que podemos nosotros, alejándolo de hacer el mal. Proverbios 4, 14 al 15, si gusta búsquelo para que lo leamos y tengamos esa referencia. Proverbios 4, 14 al 15. Y lo leemos para que tengamos esa referencia que nos dice el proverbista. Y nos dice, no entres por vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Así que nosotros tenemos que alejarnos del mal. Nosotros nos conocemos y sabemos nuestras debilidades, cuáles son nuestras tentaciones. Deberíamos de alejarnos. Si nosotros sabemos que eso es tentación para nosotros, alejémonos. Porque si una persona en la vida pasada, en el hombre viejo, fue fumador y hoy en día se junta con alguien que fue fumador, peligra, alejémonos de ahí. Si alguien que en el pasado le gustó el licor, pero pasa por la cantina y se encuentra con los amigos del pasado, peligra, porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que vencer alejándonos del mal. Imagínense lo que lo dice aquí, si es que el proverbista, no entres por esa vereda de los impíos. Nosotros ya no podemos andar por esa vereda de los impíos, porque si andamos ahí en ese lugar, peligramos. Puede ser que el caso suyo no sea el del licor, el del cigarro, puede ser otro. Puede ser que a usted le gustaba la mujer del vecino, puede ser que a usted le gustaba tomar lo ajeno con otras personas. Tenemos muchas tentaciones diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos del mal. ¿Sabe que el sabio de lejos ve el mal y se aparta? Así nos dice el proverbista, el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Debemos de evitar esas tentaciones, amados hermanos. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude. Porque si nosotros siempre andamos haciendo aquello, Dios no nos va a bendecir, Dios no nos va a usar. Porque todos somos útiles, amados hermanos. Hasta con nuestro testimonio podemos ser útil para otras personas. Mire lo que dice el Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Qué bonito. No nos vamos a desviar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vamos a apartar nuestros pies de andar en el mal. Porque si andamos con personas que andan haciendo lo malo, peligramos, amados hermanos, peligramos. Por eso dice que el sabio de lejos ve el mal y se aparta.
debemos evitar andar en el mal, porque si andamos en el mal, algo se nos va a pegar. Si hasta un dicho dice, ¿verdad? El que anda entre la miel, algo se le pega, un dicho. También, amados hermanos, ¿cómo vamos a vencer esa tentación? Guardando la palabra. Qué precioso es guardar la palabra. Hay muchas maneras de vencer esa tentación y hay muchas maneras de guardar la palabra. ¿Sabe cómo la vamos a guardar? Escudriñándola todos los días. Pero ¿qué hacemos nosotros en la mañana al levantarnos? El teléfono, ¿verdad? Está de moda el teléfono. ¿Y qué dice? Para que podamos vencer esa tentación, tenemos que guardar la palabra, escudriñándola todos los días, leyendo esas sagradas escrituras, también sabiéndola. Tenemos que aprender, pongámonos una meta, hoy me voy a aprender un salmo todas las semanas, aprendernos esa palabra, porque si la guardamos en nuestro corazón, quizás hay muchas personas que no pueden leer porque no fueron a una escuela, pero sabe de que se saben muchas lecturas de la palabra del Señor, porque las han atesorado, la han guardado esa palabra. Miren lo que nos dice el Salmos 119, del 10 al 12, para que usted, si gusta, búsquelo, y si no, pues yo se lo leo. Salmos 119, versículo 10 al 12, para que comprendamos mejor y nosotros atesoremos esta palabra. Y nos dice así, mire, gloria a Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Con todo mi corazón te he buscado. Qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros con todo nuestro corazón atesoramos y le buscamos a Él. ¿Sabe que en todo momento Jesús ocupó para defenderse su palabra? En todo momento Jesús ocupó la palabra para defenderse del enemigo. ¿Sabe de que el diablo tentó a Jesús? Imagínese, y no nos va a tentar a nosotros. ¿Sabe que el diablo tentó a Jesús de 3 maneras? En Mateo 4 tenemos esa enseñanza donde el diablo tentó a Jesús de 3 maneras. Le tentó como número 1 el ego. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Puso en duda que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús, así como Satanás lo había tentado por medio de la palabra, Jesús se defiende con la palabra. Como número 2, le tentó la obediencia. Cuando le dice, échate abajo, le tentó esa obediencia. Sabe de que Dios, Él nos va a librar a nosotros de las tentaciones cuando nosotros le buscamos a Él. Mientras tanto, no, hermano, no piense de que Dios lo va a librar de esa tentación si usted no está en comunión, no está en comunión con Él. Si Satanás tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Pero Jesús se defendió por la palabra. Como número 3, le tentó el poder. Satanás le tentó el poder a Jesús. Cuando le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese, amado hermano, qué astucia la de Satanás tentando a Jesús. Pero Jesús, por medio de su palabra, Él también se defiende. Y Dios es maravilloso. Y hasta el día de ahora nosotros podemos decir, hasta aquí nos has ayudado Jehová. Y nos has ayudado a no caer en esas tentaciones que el enemigo nos pone a diario. Porque el enemigo a diario nos quiere ver tropezar. Hasta en lo más pequeñito. Puede ser de que en la calle, hermano, y
no tenga esa paciencia y caiga en la tentación de cualquier persona que anda con malos pensamientos, con malos deseos de cometer algo. Nosotros tenemos que estar preparados y andar siempre guardando esa palabra, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a vencer esa tentación? Cuidando nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Debemos saber que el caer o ceder a la tentación trae grandes consecuencias. Y un mayor ejemplo de esto, que trae muchas consecuencias, es David. Yo sé que usted ha leído esa lectura de David, esas historias. David no supo cuidar su mirada ante la esposa de Urías, a Betsabé. Cuando él la vio, él no solo la vio, sino que con sus ojos él miró la belleza de aquella mujer y en sus pensamientos la llevó al lecho, la llevó a la cama, pero no le bastó solo con eso, sino que la mandó a traer y consumió aquel acto y cayó en la tentación de la mujer, porque si él solo la hubiese visto y hasta ahí nomás, la primera mirada, decía un predicador, es inevitable, pero ya la segunda sí. Usted decide si vuelvo a ver este mensaje que me mandó otra persona que no es mi pareja. Usted decide si cae en esa tentación. El rey David dice que no solo la vio, sino que la mandó a traer para cometer aquel hecho que lo llevó a tener graves consecuencias. ¿Por qué? Porque él no cuidó solo los deseos, sus pensamientos, lo llevó hasta el hecho. Imagínense que lo mandó a traer y él cayó en la tentación con esta mujer Betsabé. Y al caer en la tentación se amargó toda su existencia, porque yo sé que ustedes son lectores de la palabra del Señor y han tenido la oportunidad de leer esta historia donde un hijo le mató a su otro hijo. Qué dolor tan grande, qué amargura para David. Pero ¿qué causó todo esto? Porque él no supo guardar sus pensamientos, fue seducido por la tentación y le llevó grandes consecuencias, graves consecuencias las que tuvo que pasar David, que un hijo también le violó a su propia hija, su propia sangre. Y él ya estaba viejo, imagínense, y llevar todo eso en su corazón, aquella amargura, aquella triste realidad a la que David estaba viviendo. Dice que también otro hijo usurpó su trono. O sea, de que todo lo que él cometió con Betsabé le trajo consecuencias graves a la terminación de que él ya estaba viejo, ya tenía que estar tranquilo, descansando, pero que le tocó andar peleando también en la guerra por sus hijos, porque ahí se mira de que David tuvo que enfrentar la muerte de que un hijo le mató a su otro hijo, que eran hermanos, todos ellos eran hermanos, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque no supo cuidar los pensamientos. Mire lo que nos dice el Salmo 139, 23. Salmo 139, 23, y nos dice así: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él examine. ¿Para qué? Para que nosotros siempre andemos por el camino del bien. Evitando personas que nos inducen también es una manera de cómo vencer la tentación. Evitando esas personas que nos inducen al mal. Podemos tomar también, amados hermanos, el ejemplo siguiendo con lo de David, a su hijo Amnón, que violó a su hermana Tamar. ¿Por qué? Porque este joven se enamoró de su hermana Tamar y no comía, se puso deprimido
pero como la mala influencia de un viejo hombre amigo, dice que se llamaba Jonadab, era pariente también de esta familia de David, le dio un mal consejo y le dice: hazte el enfermo y tu padre te preguntará, y tú le vas a pedir que te mande a tu hermana Tamar y pídele que te haga hojuelas y que te las dé ella. Cuando esta joven entre, tú vas a asear de ella. ¿Qué consejo de este hombre, Jonadab? Un mal consejo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Evitar esas personas que nos inducen, que nos motivan a hacer el mal. Tenemos que saber elegir nuestras amistades, porque a veces por las amistades se nos vienen cosas que no las deseamos. A veces por andar con una persona hace mucho tiempo, hace un par de años, como hace unos 10 años, por donde viven mis papás, pasó algo. Andaban dos jovencitas, una era estudiante de un cierto instituto de San Miguel, pues una era la que andaba en malos pasos, la otra no, pero las dos fueron asesinadas. ¿Por qué? Porque la joven decidió andar con estas personas que a ella no le convenía. Entonces tenemos que evitar esas personas que nos inducen a hacer el mal, que nos inducen a caer en una tentación. Entonces, amados hermanos, podemos tomar ese ejemplo de Amnón, que violó a su hermana Tamar por una mala decisión, por un mal consejo, porque él recibió el consejo de este hombre Jonadab. Él tomó y hizo así como él le dijo que hiciese, y Amnón fue seducido y violó a su propia hermana. Cayó en la tentación. ¿Pero por qué? Porque no supo evitar. Él no supo evitar esa tentación hasta que se llegó a cometer y pecó contra la voluntad de Dios y contra su familia. También, ¿cómo podemos evitar la tentación? Huyendo. Muchos dicen, amados hermanos, que huir es cobardía, pero no es cobardía huir. Sabe que huir es de valientes, huir es de guerreros, huir es una persona de que confía en Dios, es de una gente que tiene valentía el huir, porque muchos dicen que es mejor que digan aquí corrió y no mejor que digan aquí murió, mejor que digan pues huyó, qué cobarde, pero ante la realidad, ante los ojos de Dios, es mejor huir, y huir es de valiente. ¿Y qué pasa con el valiente? Dios va a estar ahí respaldándolo, porque si usted huye de algo que Satanás le está poniendo, de una trampa que Satanás le está poniendo a usted, usted va a ser galardonado, porque usted no va a ceder a esa tentación. Porque mire lo que nos dice Génesis 39:12. Y aquí podemos ver el caso de José, Génesis 39:12, que son historias que nosotros ya las conocemos, y nos dice así: y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo, mirad, ¿no has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros? Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Qué dice que hizo José? Que huyó. ¿Sabe de que esta mujer no era una mujer que andaba sin bañarse? Esta mujer era una mujer hermosa, porque era la esposa de Potifar, era como la esposa del presidente hoy en día. No andaba sin bañarse, era una mujer muy atractiva, una mujer muy elegante, una mujer muy deseable. Pero ¿qué hizo José? Huyó. Él huyó porque él temía a su Dios. Él temía caer en la tentación. No fue que
que a José no le pudiese gustar, pero él huyó. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Así que huir no es cobardía, amado hermano. También nos dice en 2 de Timoteo 2, 22 al 23, huye de las pasiones juveniles. Tenemos que huir. La palabra del Señor nos está advirtiendo. La palabra del Señor cada día nos viene hablando que tenemos que estar siempre con ese temor, siempre teniendo esa deidad con nuestro Dios, que a Él le debemos de temer. No le vamos a temer a los líderes, no le vamos a temer porque allá anda un hermano de nuestra iglesia, porque sabe pasar que a veces allá afuera se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios y caemos ante cualquier tentación. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado de no caer en esas tentaciones, porque si nosotros nos guardamos, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a ayudar a salir adelante en cualquier adversidad de tentación. Y he dejado como último cómo vencer la tentación, no porque sea menos importante, sino porque recordamos casi siempre lo que escuchamos de último. Orando. Sabe de que orar casi no nos gusta. Es algo de que nos da sueño. Cuando nos dice va a haber semana de oración o vamos a tener un día de clamor, estamos pensando, a ver a qué horas me va a tocar a mí. Pero Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 26, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La forma más poderosa es a través de la oración. Sabe que esa es la arma más poderosa que nosotros como hijos de Dios tenemos, la oración. Cuando yo leo la Biblia, como en Mateo, donde el Señor nos recita el Padre Nuestro, qué oración más poderosa la que el Señor nos dejó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Es una oración poderosa si nosotros la recitamos, pero hay momentos, hermanos, que solo los levantamos y ni siquiera el Padre Nuestro, ni siquiera con el Padre Nuestro nos levantamos. Nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo. ¿Sabe de que Jesús casi siempre, en muchas ocasiones, Él nos insiste a que oremos, que clamemos, que busquemos, que haya búsqueda de parte de nosotros hacia Él? También Pablo lo recordó, que tenemos que orar en todo tiempo, porque si nosotros estamos bien orados, Satanás no nos va a poder tentar. Jesús los inculca, nos existe en toda la... Él siempre viene recordándolos, nos viene inculcando que le busquemos en oración. Hasta hay un canto muy precioso, el poder del cristiano está en la oración. Y es muy cierto, amado hermano, que si nosotros buscamos en oración, vamos a poder vencer cualquier tentación que venga a nuestra vida, la vamos a poder vencer. Esa es la forma más poderosa de vencer la tentación, buscarle en oración. Y por qué no decirlo también con el ayuno, que eso es lo que el pastor Yadías nos viene inculcando, y que van pasando los días, nos vamos quedando menos, pero con poquitos que se queden, pastor, siempre lo vamos a estar apoyando, porque ese es para beneficio de nuestra vida. Pero lo que pasa es que nosotros pensamos que si el pastor lo promueve, que vaya a él. Es para beneficio de nosotros mismos. Así que, amados hermanos, cuidémonos de no caer en esa tentación, porque si nosotros estamos ahí recalcando, teniendo esa intimidad con Dios, no vamos a ser vencidos. Si nosotros estamos vestidos de esa armadura de Dios, no vamos a caer. Si estamos alejados del mal, nada nos va a poder enfrentar. Si guardamos esa palabra, la vamos a tener atesorado en nuestro corazón. Si estamos ahí, mi hermano, cuidando nuestros pensamientos,
no vamos a ceder a lo malo. Si estamos evitando esas personas que nos pueden inducir a cosas malas, vamos a ser vencedores. Si estamos, amado hermano, por más que nos digan, que nos inculquen, mire, vamos a aquel lugar y usted sabe que en ese lugar no le va a traer nada bueno, huya, aunque le llamen cobarde, pero usted sabe que usted es un valiente, porque solo los valientes son los que huyen de hacer esas tentaciones. ¿Cómo, hermano? Orando. Y para concluir, si nosotros hemos caído o caemos en una tentación, ¿qué vamos a hacer? Confesarle a nuestro Dios nuestro pecado y acudir a Él, que Él es amplio y es nuestro abogado, y Él tiene todo para que nosotros nos podamos reconciliar con Él, y Él nos perdona. Pero ¿qué vamos a hacer? Apartarnos y ya no seguir haciéndolo, porque si nosotros seguimos haciendo el mal, haciendo el pecado, así no vamos a obtener la vida eterna. Amado hermano, esta ha sido mi pequeña intervención. Aprendamos aunque sea el tema, cómo vencer la tentación. Pero antes de